Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en esta edición del día D, un evento que es coorganizado entre IT News Lat y ITC Andinos, lo que quiere decir Alcides León y mi persona, con el apoyo incondicional que siempre estamos teniendo de los amigos de Daico Host Tecnológica Gente. Alcides. Hay que recordar que Alcides está en este momento en España y esto es una transmisión internacional. Alcides, quizás no tengas tu micrófono activo. Alcides. Tu micrófono no está activo, Alcides. Bueno, mientras Alcides soluciona ahora sí, Ya Alcides, un estamos, ya gran estamos al saludo. aire. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Edgar, por el recibimiento. Y bueno, ¿qué más? Feliz de estar en una segunda edición de Día D. O sea, es increíble para nosotros lo que ha significado todo esto. Voy a compartir mi pantalla para que podamos hablar un poco sobre todos estos datos de lo que hemos hecho en Día D, Edgar, y que ha sido algo realmente muy, muy nutritivo para nosotros. Como tú bien dijiste, dos organizaciones noticiosas respaldados por un agente tecnológico de la talla de Daico Host, llevando a todos ustedes contenidos bajo este nombre de Día D, que nosotros ya lo mostramos el año pasado, pero lo volvemos a mostrar ahorita. Lo hemos elegido porque el Día D fue realmente un parteaguas en la historia universal. El Día D, que es el día del desembarco en Normandía por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, nosotros comparamos la significancia de ese día D con lo que estaba pasando en Wuhan, en China, cuando en su momento la OMS decide decretar que el virus, el COVID-19, estábamos en presencia de una pandemia. Y era la primera pandemia, además, que vivíamos nosotros como generación. Y es importante porque sabíamos que eso iba a traer muchísimos cambios. Vimos cómo la gente se tuvo que quedar en los hogares, Edgar. ¿Y qué pasó? Pasó que los animalitos del bosque salieron a visitar a todos los que estaban en todas las calles y a tomar nuestros espacios, ¿verdad, Edgar? Era increíble cómo empezaron a reflejarse en todas las redes sociales la participación de los animales en los espacios abandonados, entre comillas, por el hombre, cuando dedicaron la pandemia. Y empezamos a ver casos como este, pero vimos muchos casos más donde los animales estaban felices, felices. Algo que si podemos hacer una reflexión en este momento, espacios que se le han quitado a ellos y que lo estaban retomando. Sí, de alguna forma, estos ejemplos tuvieron como un máximo en Venecia, donde los canales dejaron de estar contaminados y se vieron nadando los delfines en medio de los canales, algo que no se había visto en muchísimos años. Pero bueno, también Exactamente. vinieron ideas locas, Edgar. Yo sé que allá en la Cañada, donde tú vivías, probablemente no viste esta serie, pero bueno, Get Mira, yo te voy Smart. a decir una cosa. A mí me contaron de esa serie, Alcides, de verdad, Te porque, contaron. Bueno, había un superagente que era el superagente número 86, que es el que ajá, está ahí en esa foto hablando con el jefe, que no tenía otro nombre, sino el jefe. Y Maxwell Smart era un superagente que seguía al pie de la norma todas las leyes, y él siempre pedía que se usara este cono del silencio cuando tenía que comunicar la información al jefe, para que más nadie pudiera grabar las conversaciones. Estábamos hablando de la época de plena Guerra Fría, y eso era incomodísimo y súper gracioso. Todos nos reíamos al ver cada vez que usaban el cono del silencio. Pero fíjate, en el 2020 terminó convirtiéndose en una realidad que permitió que algunos restaurantes funcionaran cuando estábamos en plena pandemia. empezó a crearse soluciones. Lo interesante de esto, Alcides, es que estamos viendo que empezaron a buscar herramientas para poder mantener las funciones, empezó a verse cómo las innovaciones y las iniciativas de los empresarios permitían que esto sucediera, buscando ideas
que pudieron llamarlas locas en un momento determinado, ¿no? Sin duda alguna, cuando Dick Tracy usaba su micrófono en el reloj y tu televisión en el reloj para hacer videoconferencias, decíamos que era un loco. O cuando los supersónicos, que los tenemos ahí en pantalla, tenían un robot automático que pasaba aspiradora, decíamos que era de locos, o hacía una videoconferencia con el esposo, pensar que hacía, y sin embargo nos convertimos en eso, en una especie de supersónicos modernos nosotros, Yo haciendo todavía estoy, conferencias por Zoom durante todo el año. yo todavía estoy esperando Robotina, por Robotina no me ha llegado aquí, tú sabes. No Sí, importa pero que hay sea. muchísimas versiones en el mercado de cerca de $200 que se aprenden el camino, y si buscas además en internet, no solamente limpian el piso, sino que los gatos les fascina jugar con ellos y se montan encima de estos robots y dejan que los robots los pasen por la casa. Así que bueno, vimos cómo la tecnología vino al rescate de la humanidad en ese momento. Vimos cosas como estos brazaletes de seguimiento que le colocaban a la gente que entraba a Hong Kong para saber si estaba cumpliendo su tiempo, digamos, de cuarentena o no. Vimos cosas como el anillo Oura Ring, que permitía medir la temperatura a las personas que estaban trabajando en salud, tanto en Canadá como en Estados Unidos inicialmente, y les permitía hacer, digamos, que una predicción de quién se estaba de los que trabajaba en salud se estaba enfermando, para retirarlo a tiempo para que no contaminara a los que estaban sanos. Vimos otras cosas, ¿no, Edgar? Vimos nuevamente, Alcides, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a pensar que la industria, que los empresarios, que todas las empresas empezaron a buscar una solución determinada para mantener sus operaciones arriba. Y entonces vemos casos como el dron de McDonald's, o vemos los carros autónomos de Rapid en Medellín. Y todo esto, la gran conclusión es, ok, no nos vamos a quedar parados, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que a todos los agarró imprevistos, porque muchos no tenían un plan, muchos no tenían una Estrategia. solución al momento, una estrategia para salir adelante en un caso de eventualidad. Pero se estaba trabajando en las soluciones, y estas soluciones lo que hicieron fue acelerarse enormemente en esta época de pandemia. Dicen algunos de los Exactamente. entrevistados que hemos tenido acá que entre 2 y 5 años ha sido la aceleración que hemos visto en métodos de delivery, en métodos de pago, en comercio electrónico, en trabajo remoto, ¿no? Y todo esto guiado por quién, Edgar. Bueno, mira, fíjate que esta lámina causó mucha gracia en las redes sociales, ¿no? Y aquí decía, ¿quién era el líder de la transformación digital en tu compañía? Y todos podían haber pensado que era el CEO o el CTO. No, definitivamente para muchos el líder de la transformación digital resultó ser el COVID-19, que obligó justamente a acelerar los procesos de transformación digital que estaban previstos para 2, 3, 4 años adelante, obligarlos a hacerlos de inmediato y a cambiar todos los planes que se tenían en mente. Y eso, esto es un meme, aunque es un meme, resultó ser muy, muy, muy cierto. Sin duda. Y nosotros comenzamos con eso, una cruzada que, sin saber que venía el COVID, por supuesto, que nos llevó a hacer un evento que se llamaba ¿Cómo sobrevivir la transformación digital? ¿De Y si nos acuerdo? echas el cuento un poco, Edgar. Te acuerdas. Eso fue genial porque nosotros comenzamos en el año 2018, comenzamos con este proyecto, inicialmente con el comentario de un ejecutivo de la industria que nos dijo, oye, yo no le puedo pedir a la compañía que me pague un viaje a un evento cuando estamos pasando por una crisis tremenda. Y eso era 2018. Y nosotros empezamos entonces a buscar todos estos procesos de transformación digital y traerlos a Venezuela, traerlos de manos de expertos desde la industria. Y es así como recorrimos, estuvimos en Caracas, estuvimos en Valencia, estuvimos en Barquisimeto y estuvimos en Maracaibo, algo así como una jornada, una campaña admirable de la cual nosotros pudimos encontrar, no solo en el 2018, 600 CXO que asistieron a nuestros eventos. Y en el 2019 tuvimos más participación. Eso nos llevó entonces a lo que tenemos, que hicimos en el 2020, que le presentamos el proyecto a Daico Host para hacerlo vía digital debido a la pandemia que estábamos viviendo, y pudimos hacer 10 sesiones con más de 2000 CTOs asistentes, 25 ponentes de alto nivel,
y le llegamos a 25 países en todo el mundo. Eso me pareció un logro interesantísimo, más los pequeños datos que tenemos de todas esas estadísticas que sacamos, ¿no? Seguro. Y fue tan admirable la campaña que si te recuerdas, hacer el viaje de Caracas a Barquisimeto fue toda una odisea en su momento. Había que tener consideraciones no solamente de gasolina, de tiempo, de apertura de carreteras, de horarios de viaje y todo lo demás, pero lo logramos. Inclusive estuvimos en Maracaibo sin que se nos fuera la luz. ¿Te acuerdas? Así que, Una anécdota es que en las 4 horas antes de que comenzara el evento se había ido la luz de Maracaibo. exactamente, y toda la tarde anterior. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que creyeron en nosotros, que eso funcionó muy bien. Y uno de ellos, en particular, que lo acaba de mencionar Edgar, que es Daico, está ahí, ¿verdad? Mira, yo, de verdad, agradecerle a María Adela, la presidenta ejecutiva de Daico Host, por el apoyo en este evento. De verdad, una vez que se lo presentamos, definitivamente dijo, vamos para adelante, porque creo que es una excelente iniciativa y de verdad le damos las gracias a Daico Host por este apoyo. ¿Y qué significó, María Adela, para Daico formar parte de Día D? Aparte de cómo sobrevivir la transformación digital, donde también nos estuvieron acompañando. Cuéntanos, María Adela. Bueno, primero que nada, feliz día para ustedes y para todos los que estén conectados y de verdad que muy contenta de que hoy estemos arrancando la segunda temporada del Día D. Para nosotros en Daico Host ha sido una experiencia bien interesante. Creemos firmemente en la tecnología como un habilitador eh, de eficiencia en los negocios, sobre todo en las actuales circunstancias que ustedes venían describiendo, donde definitivamente vienen procesos de cambio y de transformación desde hace mucho tiempo y la pandemia fue un gran disruptor, si lo quieres ver de esa manera, o un gran acelerador, pero donde definitivamente dentro de todo el proceso de transformación que incluye mucho más que la tecnología, el modelo de negocio, la gente, la cultura, etcétera, la tecnología es fundamental y creemos en eso. Así es que por eso para nosotros apoyar un proyecto como este ha sido tremendamente importante. Aquí seguimos apoyándolo. La verdad es que creemos que estos son espacios necesarios para intercambiar ideas, para ver diferentes puntos de vista, para ver qué está pasando en las diferentes, digamos, áreas de la tecnología y cómo está impactando los diferentes segmentos de negocio, no solamente aquí en Venezuela, sino afuera, porque siempre definitivamente es bueno aprender de la experiencia de lo que está ocurriendo. Califico este espacio y por eso me encanta como un espacio que ve hacia el futuro, que crea espacios, que crea intercambio sobre diferentes expertos en temas de altísimo interés. Así es que Alcides y Edgar, el mayor éxito del mundo en esta segunda temporada y por supuesto que cuentan con Daico Host para seguir digamos, apoyando iniciativas de este tipo. Gracias, María Adela. Hay un amigo mutuo que tenemos todos los que estamos hablando aquí probablemente, y todos los que nos están escuchando, que es el amigo Rodolfo Gasparri, que siempre dice que nosotros somos como una isla. Y siendo así, Daico es nuestro navegado favorito. ¿Ok? A todos los que tengan familia Margarita sabrán a lo que me estoy refiriendo. Qué bueno. Bueno, Edgar, ¿de qué venimos a hablar hoy? Día D Mira, en el 2021. fíjate que para la gran experiencia, por lo menos para los venezolanos, desde el 2019 y 2020, fue prepararse para tener una continuidad operativa. Primero, la gran eventualidad que se tuvo en marzo del 2019, cuando presentamos una crisis eléctrica que afectó muchas de las operaciones en Venezuela, y después vimos los problemas de suministro de combustible que también afectaron a las empresas, por lo menos las de distribución y manufactura y de transporte se vieron afectadas. Pero después, el 2020, vimos cómo era entraba esa cuarentena y ese proceso con el COVID, que también obligó a las empresas a hacer otros procesos. Y justamente mantener las operaciones, la continuidad de las operaciones en la era post-COVID,
es el tema que nosotros vamos a estar conversando hoy. Sin duda alguna. La imagen dice más que mil palabras, como dicen ahí. Es brindar ese puente cuando de repente te falta lo que está abajo, poder poner ese puente para que puedas seguir los negocios caminando sin ningún problema, sin caer al vacío ni precipitarse. Así que bueno, Edgar y yo hicimos un ejercicio. Buscamos a varios amigos que son directores en las distintas empresas y les pedimos sus frases favoritas en cuanto a lo que es continuidad de negocios o continuidad de operaciones se refiere, y les preguntamos que si estaba listo su negocio para permanecer abierto sin importar que la calle donde esté el negocio se cierre, por ejemplo, ¿no? Y ellos nos dieron un feedback que nosotros vamos a contarles aquí, pero primero vamos a definir un poco qué es la continuidad de operaciones, Edgar. Definitivamente. Hay una norma ISO que explica justamente lo que es la continuidad de las operaciones. Y está definido, Léelo. y está definido, iba a decirlo, por la norma ISO 222301. Y lo que habla es que dice que un ejercicio de continuidad de negocio es un proceso de gerencia holística que identifica impactos potenciales que amenazan a una organización y provee un marco de trabajo para construir resiliencia con capacidad de brindar una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de los principales accionistas, la reputación, la marca y las actividades de creación de valor. Eso es lo que dice la norma. La gente de ISO siempre le gusta hacer las cosas de manera muy formal y esa definición como tal es realmente la que aplica a la continuidad de negocios. Fíjense que hay dos partes impresionantes o muy fuertes dentro de esto. Una que es un proceso de gerencia holística, es decir, que atañe a toda la gerencia y atañe a toda la organización. Y la segunda que habla de resiliencia, algo que vamos a estar de alguna forma machacando y conversando a lo largo de este momento. Pero que la globalización y la continuidad de negocios se llevan entre sí de una forma muy relacionada, ¿no? Entonces, hemos visto que esto del COVID nos ha llamado la atención, pero han ocurrido otros eventos donde también se ha visto afectado a nivel mundial nuestra economía. Por ejemplo, no sé si se recuerdan, hace como 10 años, una erupción volcánica en Islandia que hizo que se suspendieran todos los vuelos en el hemisferio norte. Exactamente. El tsunami en Japón, los huracanes María y Harvey, o también los incendios de las fábricas de chips de memoria, Edgar, en China. Pero es que te pones a ver, esto es algo cotidiano y no quiero ser alarmista, pero la emergencia creo que es lo más común que tienen todas las empresas que están trabajando. No se sabe en qué momento puede ocurrir una eventualidad y hay que estar preparado. Eso es La lo que nos dice la vida. Sí. Bueno, la Convención de Kioto hizo unas líneas de guía, unas guías para lo que es hacer la planificación de continuidad de negocios y decía que tenemos que estar preparados como organizaciones para sobrevivir a la falta inesperada de un elemento crucial, de una fábrica, de una forma de transporte o de lo que sea. Inclusive, la norma se extiende hacia lo que es las aduanas, porque dice que las aduanas, aún con todos los problemas que hay, fíjate que eso atravesamos mucho ahorita al principio de la epidemia de COVID, de la pandemia de COVID. Las aduanas, aún con los problemas, tienen que mantener su trabajo de ser recolectores de cuotas de pago por entrar las mercancías, de los impuestos de aduana como tal. Tienen que ser capaces de controlar los bienes que entran, tienen que ser capaces de dejar a las personas entrar y salir de los distintos países y deben de hacerlo de una manera ininterrumpida y rápida como para que no se pueda afectar o no se vea afectada la economía mundial ni la economía local de cada uno de los países. O sea que las implicaciones de la continuidad de negocios no son solamente para las empresas, son inclusive para los países y para la economía mundial como tal. Entonces, bueno, Edgar, leamos un poco sobre las frases que nos hicieron llegar nuestros amigos cuando les preguntamos sobre cuáles eran sus frases preferidas sobre la continuidad de operaciones y cómo esta continuidad de operaciones tenía que ser. La primera, te la dejo, Edgar, te la dejo por completo. Así, muy fácil, ¿verdad? Dice, mira, lo único más difícil que realizar un plan para una emergencia es explicar el por qué no se hizo ningún plan. Él quiso ser anónimo, no lo voy a decir quién es, trabaja en un banco, pero no voy a decir quién es. Pero no lo vamos a nombrar. Pero es No, no, cierto, no.
es cierto, es más difícil tener que explicar por qué no se tenía un plan para la emergencia que tener que realizar el plan primero. También tenemos otro, este para mí es fascinante, porque esta viene de un consultor y dice que los consultores siempre han sabido que cuando usted ve la luz al final del túnel, es momento de comprar más túnel. Y esto podría sonar como que el consultor se quiere quedar a trabajar, pero no, es que nunca tu empresa va a estar libre de los riesgos asociados a distintas cosas que le pueden afectar la continuidad de trabajo. Y eso lo dijo David Tignor, quien es el jefe consejero sobre agua fresca en la World Wide Foundation y es además un profesor visitante, investigador visitante de la Universidad de St. Anglia, pero lo dice en el sentido de que cuando nosotros hablamos de que tú ves la luz al final del túnel, normalmente dices que está por resolverse un problema y sientes que después de eso te puedes relajar. Y él lo que plantea realmente es que las empresas no deben relajarse de ninguna forma y todo el tiempo deben estar buscando comprar más túneles y más túneles y más túneles para estar preparadas para lo que pueda venir. Y este otro, Edgar, que a ti también te gusta. Sí, fíjate, y esta frase me trae a colación ejemplos de la industria, ¿no? Ejemplos como Netflix, o que ya lo hemos visto, eh, Netflix y, ¿cómo se llama? Y Blockbuster. Blockbuster. Blockbuster pensó siempre que el agua estaba tranquila, mientras que no se dio cuenta que había caimanes o había cocodrilos como, como Netflix. Y algo para tomar en cuenta, ¿no? Aunque ha sido muy trillado los ejemplos por ejemplo, Nokia, por ejemplo, Kodak y otros ejemplos que han salido mucho a la luz. Lo que quiere decir esto es que debemos nuevamente, fíjate que se mantiene en toda la presentación, Alcide, el tema central, que es prepararse para la emergencia. Y uno pregunta en este momento, ¿cómo estás viendo tú el río? ¿Calmado? ¿Estás preparado? Exactamente. Prepararse para lo peor y esperando lo mejor. Eso es de alguna forma lo que sintetiza la filosofía de planificación. Así que bueno, vamos a entrar a hablar de eso, pero con gente que realmente conoce muy de cerca este tema. Vamos a hablar, si ustedes nos quieren acompañar en redes sociales, por favor usen el hashtag Día de Continuidad. Ahí tienen nuestras redes sociales, tanto la de IT News Lab, la de ITC Andino, como las de Daico Host. Agradecemos sus menciones, pero tenemos dos invitados de lujo, Edgar. Te dejo que presentes a la primera. Ah, no, es que esto para mí es un honor, es lo mejor del día. Presentar a la jefa. A él no le gusta que yo le diga jefa, pero yo le digo jefa. Ella es María Adela Larrazábal, ya la vimos inicialmente. Ella es la presidenta ejecutiva de Daico Host. Durante su trayectoria profesional de más de 30 años en el sector de las tecnologías de información y telecomunicaciones, ha ocupado posiciones de liderazgo como planificación estratégica. Pero más allá de todo este currículum excelente de María Adela, lleva adelante una empresa que ha sabido estar presente de la mano de los clientes para darles ese apoyo, para prestarles esa oportunidad. Y nosotros, Alcide, hemos sido testigos cómo hemos visto a los clientes salir satisfechos cuando reciben este apoyo de Daico Host. Para nosotros es un placer siempre tenerla con nosotros. Bienvenida, María Adela Larrazábal. Y tenemos para acompañarla un invitado de lujo, nada más y nada menos que Luis Abarca, quien trabaja en Gartner y es un especialista con más de 20 años de experiencia en todo lo que es gestión estratégica, todo lo que es planificación y control, en sistemas de gestión, en estrategia y en gobierno TI. Actualmente es director socio en Synergy y Gartner, y es un Gartner Agent, es decir, es el representante de Gartner para el norte de Latinoamérica. En su ámbito, en el ámbito empresarial, él además destaca con su participación como profesor invitado en el IESA y ha sido Practice Manager en Expertia, Consulting Group y consultante en Intesa, en toda la parte de informática, negocios y tecnología. Luis, bienvenido a este día y creo que tú tienes unas cosas interesantes para nosotros, para decirnos y para poder darle comienzo a esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla y pasemos por favor a Luis si lo tenemos en línea. María Adela, por organizar este ciclo de encuentros virtuales y por haberme invitado para esta primera edición.
en el año 2021. Y veía en las láminas de Alcides de que hoy justamente coincidimos con la fecha del nuevo día D, del 11 de marzo, que fue la declaración de la pandemia, declaración como pandemia, el brote que había en Wuhan. Y bueno, todo lo que sigue después de allí lo hemos vivido en carne propia todos alrededor del mundo. Quería compartir algunas ideas sobre lo que en Gartner se define Organizational Resilience, o sea, resiliencia organizacional, que es el marco en donde está escrita la continuidad de negocio. ¿De qué quiere, por qué salto en el término continuidad de negocio a hablar de resiliencia? Resiliencia es un término que ha estado girando alrededor de nosotros en los últimos años y se puede definir como la capacidad, tal como está citado allí, de resistir, absorber, recuperar y adaptarse a una disrupción. Inicialmente es un término que lo tomaron mucho la psicología y las áreas de autoayuda, ¿no? Para hablar de esa capacidad a nivel personal, pero se ha extrapolado a operaciones y a el mundo de los negocios. Y es a esos niveles que les voy a comentar, porque obviamente no soy un speaker de autoayuda. La resiliencia organizacional es un concepto que arropa la continuidad de negocio y otro concepto que se llama la resiliencia operacional, tal y como sucede con las babushkas, las muñecas rusas. Una incluye a la otra. La resiliencia organizacional tiene que ver con el hecho del mantenimiento del negocio en sí mismo. No necesariamente haciendo las mismas cosas, pero manteniendo su vigencia dentro de lo que ese mercado demanda. Eso supone que una de las condiciones para que se dé la organizational resilience, es decir, la incluyen más no es suficiente, es la resiliencia a nivel operacional. La resiliencia a nivel operacional significa que puedo operar en modo contingencia. Y operar significa que gente, procesos y tecnología existen bajo una instancia contingencia. Llámese apagón, llámese un tumulto social o llámese lo que tenemos ahora de una pandemia de largo aliento. Y una de las dimensiones de la resiliencia operacional es BCM, Business Continuity Management, que es así, estamos en la dimensión tecnológica y significa el cómo una organización se prepara para responder a una contingencia de manera de restaurar y operar su plataforma tecnológica. Y muy probablemente en la audiencia hay verdaderos especialistas en BCM, yo no lo soy, ¿no? Ahora bien, cuando escalamos y pasamos de BCM a Operational Resilience, Organizational Resilience, en todas tiene que ver la dimensión tecnológica. La enfatizo porque sé que buena parte de la audiencia viene de esa extracción. En BCM es claro. Ahora, en Operational Resilience, ¿tiene que ver TI con ella? Sí, porque supone un concepto más amplio que solo tecnología, sino de que la operación en sí misma, en su dimensión proceso, gente, cultura, tecnología, existe para un modo contingencia. No es solo que se restauran y están operativos los sistemas, sino que lo puedo operar en el medio de esa contingencia. Es decir, yo puedo tener los sistemas operando, pero ahora necesito que operen con las personas en remoto, por decir algo, ¿no? Y eso forma parte de la operación en contingencia. Y eso es Operational Resilience. Y en Organizational Resilience, ¿tiene que ver tecnología con ello más allá de lo que ya hemos hablado en BCM y Operational Resilience? Sí, porque la resiliencia organizacional tiene que ver con mantener la vigencia de negocio. Y eso nos puede llevar a decir, si nosotros tenemos instancias de tecnologías que habiliten una nueva manera de hacer el negocio,
si tuvimos anticipación, si tuvimos flexibilidad en nuestra plataforma de sistemas para, si aquí ya no vamos a vender tradicionalmente con la gente llegando a mi local comercial, sino que le voy a atender en la acera, tengo la posibilidad de operar un curbside. Y eso implica cambios en la manera en que se hace el pedido y en la que se registra el pago, se valida y se hace la entrega. Para eso también debería tener un soporte tecnológico, el poder anticipar, adecuar rápidamente nuestra plataforma de sistemas para esas nuevas formas de negocios. A lo que se refiere es, digamos, la dimensión tecnológica de lo que significa resiliencia organizacional. Aquí lo que se muestra es que en la medida que avanzo en el continuum desde el VCM al concepto de Organizational Resilience, mi nivel de complejidad que enfrento y mi capacidad para anticiparme es mayor. Cuando yo hago un VCM, normalmente voy contra problemas muy estructurados, cuya complejidad es técnica. En la medida en que me avanzo hacia acá, son problemas menos estructurados y me enfrento a una complejidad que puede ser también social o de negocio. Entonces, eso nos habla un poco de hacia dónde, sobre todo, el líder muy centrado en tecnología debe avanzar para poder responder al tipo de escenarios que ahora estamos manejando. ¿Qué tipos de escenarios? Si ya estamos en una pandemia, sí, pero la pandemia ahí está y sigue. Para ponerla de manifiesto, les traigo acá. Todos los años el World Economic Forum desarrolla un mapa de riesgos, donde identifica los riesgos mayores que atraviesa la economía de la sociedad global a nivel general, y hace un ranking de los mismos. Y sí, en el año 2010, cuando hizo este ejercicio en el año 2019, incluía entre esos riesgos una pandemia. Lo que pasa es que estaba rankeado más abajo y no estaba, por supuesto, dimensionado el alcance o la duración de lo que estamos viviendo. Pero ciertamente el brote del COVID-19 no es el primer brote que en los últimos 10 años tenemos. Antes de eso tuvimos el SARS, el H1N1, el ébola, pero no fueron con la amplitud, la letalidad, el nivel de contagio que es este bicho del COVID-19. Ahora bien, para el año 2021, que es en el que estamos, desarrollado el estudio en el 2020, el World Economic Forum nos muestra una serie de riesgos, que yo los llamaría riesgos en desarrollo, porque nos muestran la secuela de la pandemia en sí misma. Y aquí están rankeados por probabilidad de ocurrencia, pero también aquí tienen otras columnas que es hasta qué punto esto debería ocupar a los líderes de negocio en concern and worrisome, o sea, preocupación. Y así los enumera como el riesgo de una recesión prolongada, el surgimiento de bancarrotas o una ola de consolidación en sectores económicos, porque los jugadores más pequeños no hayan podido resistir una recesión profunda y continuada, la falla de sectores completos en algunos países y que no sean capaces de recuperarse, el desempleo estructural, especialmente entre los jóvenes, algo que se está viendo particularmente fuerte en Europa, restricciones más fuertes en el movimiento entre países, tanto de bienes como de personas, el debilitamiento de la posición fiscal en las economías más grandes, porque se han tenido que endeudar grandemente para financiar sus programas de estímulos, una disrupción prolongada en las cadenas de suministro a nivel global, el que surja otro brote COVID-19-like, o sea, otro virus que nos vuelva a meter y para el cual las vacunas desarrolladas no ofrezcan una protección, y los ciberataques, ¿no? Debido a que ahora tenemos una mucha mayor conectividad tanto entre negocios, instituciones y personas. Así de que todos son riesgos. Riesgos, y ojo, pueden ser también oportunidades, a las cuales
hace falta prepararse, en mayor o menor medida, dependiendo del negocio donde estemos, de manera de poder asegurar el objetivo que les hablaba al principio, resilience. Resistir, absorber y finalmente adaptarse, ¿no? Ahora bien, de esos, más que los riesgos 2021, las realidades, ¿cómo nos ha cambiado el ambiente de negocio? Ahí se habla futuro, pero que ya está siendo, yo lo veo como un futuro en desarrollo. Esto que se dibuja aquí como un átomo, cerca de su núcleo vemos dos factores muy importantes: más trabajo remoto, y está respaldado por estadísticas. Muchos de los que nos hemos ido a trabajo remoto, a la vuelta de unos cuantos meses, seguiremos aún en trabajo remoto o en un formato híbrido, con oficinas bastante más pequeñas y con requerimientos de estar en nuestros sitios de trabajo, dependiendo del sector donde estemos, mucho más laxos, ¿no? Con disminución de viajes de negocio, mucho más apalancamiento en tecnología para el trabajo colaborativo y para el manejo de diferentes formas de intercambio y de cadena de suministro entre empresas e instituciones. Y esto nos lleva a muchas otras características de ese ambiente que tienen que ver con una exigencia de toma de decisiones mucho más rápida, mayor complejidad organizacional. A pesar de que pueden haber en organizaciones menos personas, esas personas están haciendo más acciones y más acciones más complejas. Un desplazamiento del diseño muy centrado en eficiencia a un diseño centrado en resilience. Es decir, estamos considerando todas las... estamos siendo exhaustivos en las diferentes instancias en las que este negocio debe operar. Una demanda distinta, tanto de liderazgo como de talento, que requiere muchísima adaptabilidad y muchísimo entendimiento de un nuevo entorno social de trabajo donde se mezcla la vida familiar con la vida laboral. En fin, esto ya no es un riesgo, es una nueva realidad que demanda adaptación. Y eso entra dentro del concepto de Organization Resilience. Porque aquí estamos en una audiencia que tiene un bias o una inclinación tecnológica, debo hablar algo de tecnología, ¿no? En lo que tiene que ver en ese pedacito que es BCM, ¿cuáles son algunos o en una síntesis de los mayores cambios que experimenta? Básicamente el movimiento hacia el trabajo remoto que hemos visto en este año y la acelerada adopción de cloud, comprobada por estadísticas. Si hubo algo que no se frenó en 2021, fue la adopción de cloud. Si hubo un negocio que siguió creciendo sin apaciguar su ritmo, fue IaaS, Infrastructure as a Service, y todos los demás as a Service que ustedes se pueden imaginar. Y eso hace que de unos BCMs que tomaban muy en cuenta el número de oficinas, la seguridad física, el respaldo del data center, el cómo yo voy a hacer el almacenamiento de mi data que está en cada sitio, a una donde dicen mi suministro de servicio, mi continuidad de servicios de TI está dependiendo más de la continuidad de mi proveedor cloud, de la seguridad de mi proveedor cloud y de la disponibilidad de Internet en cada uno de los nodos, que ahora no son solo las oficinas, sino las múltiples ubicaciones de mis empleados, las múltiples ubicaciones de mis proveedores y de los empleados de mis proveedores. Y eso da un panorama distinto a la complejidad de lo que significa construir un BCM en una área, por llamarlo así, pre-COVID, al BCM que debemos pensar hoy en día. Algunas, y ya un poco para cerrar mi intervención, algunas asunciones, no sería una presentación de alguien que viene de Gartner, sino tengo alguna predicción en ella.
Y aquí van algunas de ellas. Aproximadamente en un lapso de unos dos años, una tercera parte de las organizaciones tendrán mayor resiliencia, dado que habrán disminuido su dependencia de operaciones en un solo sitio y tendrán mayor cantidad de trabajo remoto. En un lapso no mayor de 4 años, la mitad de las organizaciones que son intensivas en el manejo de activos, léanse petroquímicas, generadoras de electricidad, manufactura, extenderán sus iniciativas de resiliencia operacional para incluir la fusión o la integración entre la seguridad de sistemas y la seguridad física. Aproximadamente en ese mismo lapso de tiempo podremos ver materializado, y yo creo que aquí la predicción se quedó corta, de que el 70% de los presidentes ejecutivos estarán demandando a sus organizaciones que adecúen procesos, habilidades, tecnología, su cultura, para incrementar su resiliencia, para sobrevivir a distintos tipos de amenazas que van más allá de lo que ha sido la pandemia de COVID-19, para incluir el cybercrime, o sea, la posibilidad de la criminalidad cibernética, eventos climáticos, tumultos sociales e inestabilidad política. Aquí cabe destacar que si eso lo vemos hacia Venezuela, ya nosotros hemos experimentado eventos meteorológicos catastróficos importantes, hemos experimentado tumultos civiles muy importantes y continuados, inestabilidad política y la pandemia. Así que de esa receta de 5, en Venezuela por lo menos ya tenemos experiencia en 4. Y a lo largo del 2025, alrededor de un 20% de las corporaciones a nivel mundial estarán manejando disciplina de SRE, de Site Reliability Engineering. Esta es una disciplina traída de Software Engineering a la gestión de operaciones para mejorar la resiliencia en su plataforma de sistema y sobre todo lo que viene siendo la coordinación entre los roles de desarrollo y los roles de operaciones y los roles de operaciones asociados a Disaster Recovery. Un poco, y de nuevo, ya para cerrar, cómo prepararse ante esas disrupciones. Gartner propuso un framework que nosotros lo llamamos de 3R, Respond, Recover and Renew, y que tiene una fase inicial de preparación y mitigación. En preparación y mitigación hacemos eso que decía el señor que guardaron en anónimo. Es mejor preparar el plan que preparar el plan y no tener que justificar por qué no se hizo, ¿no? El Respond es el modo en que se maneja la contingencia cuando surge. El Recover es cuando tenemos una contingencia larga y necesitamos escalar o llevar a un nuevo modo de negocio en contingencia. Y Renew quiere decir que el negocio cambió y tenemos que redefinir nuestra estrategia. Aquí me atrevo a compartir, para explicar esto, un testimonial de una conversación con un CIO de Retail Apparel. No está en Venezuela, pero manejan una cadena de franquicias muy importante en un país latinoamericano y en varios otros países, de lo que fue para ellos la experiencia. Cuando sucedió la declaración de cuarentena, su response al inicio fue simplemente: tenemos que cerrar las tiendas. Se para todo, bueno, pasarán 14 días y volveremos a trabajar. Bueno, lo que sucedió es que, bueno, lo único que hicieron fue eso, cerrar las tiendas. Y lo que sucedió es que dijeron, ese primer mes, nuestras ventas fueron el 1% con respecto a las ventas del año anterior. Y no fueron peores porque hubo algunos días que estuvimos abiertos desde la declaración de la emergencia. Le dice, si lo evalúo en retrospectiva, nosotros subestimamos enormemente el confinamiento. No se hizo un esfuerzo
a pesar de que teníamos una página para comercializar ni para robustecer la marca, simplemente fue wait and see y tuvimos un primer resultado en el cual tuvimos todos los costos sin prácticamente ingresos. Por supuesto, el mantenimiento de la situación les llevó al scaling up, que en el caso de ellos fue scaling down. A diferencia de retailers generales que tuvieron un aumento en demanda porque la gente estaba en el hogar y tenía que comer, ¿no? O tenía que mejorar su casa. Cuando estamos hablando de un apparel retail, es decir, estamos hablando de ropa, zapatos o ese tipo de cosas, accesorios, no era lo que la gente salía a comprar. Entonces, ¿qué sucedió? Lo previsible, comenzar a cerrar tiendas, a que le quebraran franquiciados y tener que absorber franquiciados para no perder puntos de venta. Y comenzó una fase muy dura, sin previsión, de redimensionar una cadena hacia abajo. En el medio de esto, por lo menos vino la iluminación de que eso iba para largo y de una manera muy, muy acelerada, ellos comenzaron a implementar un viejo plan, sí había un plan dentro de tecnología que se llamaba Digital to Sell. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para de verdad tener una plataforma B2C que funcione y para mercadearla? Y el tercer cuatrimestre del año fue muy diferente para ellos. Fue de reactivación. De una mejor manera de surtir las tiendas que mantuvieron abiertas y de animación de sus ventas a través del canal B2C y de terceros. Previendo de que ahora, bajo esa nueva realidad, más de la mitad de los ingresos en 2021 van a venir por allí y con planes de tener actividad restaurada hacia el 2022. Es decir, él nos reconoció, bueno, creemos de que este Respond and Recover no nos funcionó mucho. Afortunadamente tuvimos la fortaleza financiera para llegar al Renew y reinventarnos. Sobre las recomendaciones me caminé a lo largo de la presentación. Básicamente, si hay una sola recomendación que puedo dar es líderes de tecnología, la resiliencia va mucho más allá de tecnología. Es un trabajo en equipo con todas las áreas del negocio para poder mantener la operación y sobre todo para dar servicio a un negocio que tenga vigencia. Y esto haciéndole competencia a la frase de la persona que citó Alcides, una cita de Séneca, o sea, de 2000 años hacia atrás, pero que se le parece. El hombre que haya anticipado la llegada de los problemas puede reclamar su poder cuando ellos llegan. Es decir, cuando se materializa el problema, dice, miren, afortunadamente para ese problema tenemos un plan y estamos cubiertos. Qué bueno que hicimos, que le pusimos plantas a las tiendas, porque ahora se fue la luz y seguimos operando. Qué bueno que tenemos una manera de contingencia en la que podemos trabajar con un sistema local sin estar en línea y seguir vendiendo. Ya lo hicimos. Quiere decir que en ese momento las personas que implementaron esos planes, que tuvieron el foresight, es decir, la anticipación, la visión de negocio, ganan credibilidad. Yo los invito a que ganen credibilidad en sus organizaciones por el bien de ustedes y sobre todo por el bien de que esas organizaciones tengan durabilidad en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Luis, de verdad. Excelente tu presentación. Discúlpenme que me distraje un poco en algún momento, pero es que estaba viendo también algo en YouTube que era muy bueno, ¿no? No sé si lo pueden ver acá, pero a ver si me permite la pantalla. A ver. No, Alcide, no. No lo puede ver porque estás con el sí. croma. Estamos transmitiendo sí. por YouTube en este momento. En YouTube está transmitiéndose todo lo que estamos viendo y se ve buenísimo. Así que excelente. A través del canal, pero vamos a decir lo que es a través del canal de Daico Host en YouTube. Pueden continuar porque ahí va a estar disponible. Tenemos algunas preguntas que me gustaría que nuestros panelistas, en este caso Mariadela y Luis, pudieran atender y responder. La primera pregunta es, ¿cómo reaccionaron las organizaciones en Venezuela en comparación con América Latina en cuanto a mantener la continuidad operativa durante esta pandemia? Luis, Mariadela.
Creo que María Adela nos puede dictar cátedra allí. Yo sí, acaso complemento. Bueno, nuevamente un saludo súper especial a todos y comparto un poco la experiencia, digamos, práctica en este sentido, desde la óptica de lo que estamos viviendo y de lo que estamos viendo en Daiku Host, ¿no? Lo primero que quiero decir es que definitivamente, tratando de puntualizar lo que venimos conversando, definitivamente hay un proceso de cambio donde una disrupción como la pandemia genera unos cambios que prueban la capacidad de mantener operación en las empresas. O sea, ahí hubo una prueba del modelo donde definitivamente a partir de ese evento las organizaciones prueban realmente cuál es su capacidad de poderse mantener operando y de hacerlo de la manera más eficiente posible. Es importante mencionar que desde el punto de vista nuestro en Daiku Host, nosotros vemos la continuidad operativa, que como bien decías, Luis, es una dimensión de la continuidad del negocio. Nosotros estamos viendo lo que significa desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas, tanto de telecomunicaciones como de tecnologías de información, cómo esas plataformas sirven a la organización para que en unas condiciones distintas, con unos entornos realmente mucho más complejos, puedan seguir operando de la manera más eficiente. Lo que tú decías, Luis, es una realidad. Esta situación nos hace más dependientes de la tecnología y las razones, entre otras, hay una desconexión del mundo físico, poder seguir nuestros procesos operativos como veníamos acostumbrados en nuestra relación con clientes, con empleados, con proveedores clave, con todo lo que forma el ecosistema de la empresa se hace diferente. Eso nos hace más dependientes, esa desconexión física nos hace más dependientes de la tecnología y definitivamente, como tú decías también, esto es un tema que llegó para quedarse y que probablemente los nuevos ambientes empresariales y los nuevos ambientes de las empresas estarán asignados por unos ambientes híbridos donde se mantendrá definitivamente unas conexiones o trabajo remoto en complemento a lo que son sus actividades presenciales. Ahora, ¿cómo hemos visto eso? Que era un poco tu pregunta, Edgar, desde el punto de vista de los retos en la plataforma operativa. Lo que nosotros hemos visto es que a las situaciones que normalmente ya venían confrontando las empresas desde el punto de vista de continuidad operativa, y aquí voy a centrar el tema específicamente en Venezuela, en nuestro país, ya las empresas venían confrontando variables que hacían retador su continuidad operativa. Los temas de servicios públicos, de conectividad de calidad, de obsolescencia de sus plataformas de TI, los costos de los diferentes sistemas o tecnologías en términos de soporte y de licenciamiento, ya hacían y eran drivers importantes para empezar a pensar en nuevas tecnologías que pudieran soportar las aplicaciones de negocio y básicamente migraciones a la nube, para decirlo concretamente. Un poco esta situación se hace más intensa desde el año pasado, donde a esos temas que ya venían ocurriendo se suman temas como tener que atender ambientes descentralizados. O sea, la aplicación tenía que estar disponible para los ejecutivos que están en su casa, para los clientes que están afuera, para tus empleados que están también afuera. Eso te llevaba a otro tema, que es la calidad de la conectividad. Vimos situaciones en las cuales organizaciones estaban usando accesos remotos y ese acceso remoto no estaba preparado para soportar una aplicación de negocio, porque era un acceso remoto que tenías en tu casa y que probablemente era compartido para otras cosas. Pero también se suma todas las competencias de lo que es esta nueva economía, donde tú requieres mucha más agilidad,
tienes que tener respuestas en tiempo real, necesitas definitivamente mayor costo-eficiencia, poner el foco en lo que realmente es importante, etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero decir es que la continuidad operativa de las plataformas de TI y de telecom, desde nuestra perspectiva, ha sido el gran foco de las empresas desde el año pasado. ¿Cómo hago para mantener disponible 24/7 arriba y con unos niveles de acceso desde el punto de vista de redes de telecomunicaciones, mis plataformas que soportan la empresa o mis plataformas que soportan el negocio? Los patrones que hemos visto normalmente los puedo resumir en dos. Hay organizaciones que han dado una migración directamente a la nube, se han ido a la nube, han hecho migraciones de sus aplicaciones de negocio o de sus aplicaciones core directamente a la nube y han hecho una optimización o mejora de sus redes de telecomunicaciones. Y hay otras organizaciones donde probablemente el paso a la nube, dado que las aplicaciones pudieran no estar 100% listas o ser aplicaciones que tienen algunos retos para poder ser migradas de manera directa a la nube, han optado por modelos de colocation dentro de los centros de datos. Específicamente en el caso nuestro hemos atendido ese tipo de situaciones donde hay un primer paso que es llevar y hacer una colocación en el centro de datos que garantice el 24/7 y la continuidad operativa de la plataforma y de la red, y una vez que están colocados en el centro de datos, entonces desarrollan un proceso de migración o de optimización hacia la nube. En todo caso, ¿qué está detrás de todo esto? Detrás de todo esto, yo sigo viendo a las organizaciones de cualquier tamaño, pequeñas, medianas o grandes, buscando hacer más eficiente su negocio actual, y para hacer más eficiente su negocio actual tienen que garantizar su continuidad operativa, y una vez que garantizan la continuidad operativa, entonces vienen los procesos de cambio, de transformación o de aprovechamiento de nuevas oportunidades. Nosotros hemos desarrollado para eso un modelo, o construimos conjuntamente con los posibles usuarios rutas, y dependientemente y dependiendo del lugar donde se encuentren en términos de su necesidad de lograr y de garantizar continuidad operativa, a partir de allí vamos construyendo mayor valor en términos de facilitar operaciones y hacer mucho más flexibles y ágiles las operaciones de TI y de telecom. Yo veo, Alcides, Edgar y Luis, que esto es una tendencia que hemos visto de manera práctica, que no tiene que ver con el sector de negocio, tiene que ver con la postura de la empresa frente a su reto de seguir adelante, de hacerse más costo eficiente, de poder responder de manera más efectiva a sus usuarios o a sus públicos target, y definitivamente lo están asumiendo como una tarea y como un primer paso para luego poder seguir en una ruta de mayor búsqueda de eficiencia y de aprovechamiento de las tecnologías digitales que hoy por hoy están disponibles. Interesante, María Gabriela. Luis, ¿alguna reflexión? Yo quería complementar quizás de los países que cubro, del que tengo mejor conocimiento, que es donde tenemos más clientes, de Colombia, de hacer un contraste entre lo que vi de clientes colombianos y lo que vi de aquí en Venezuela, donde yo vivo. Dos cosas. Aquí en Venezuela declararon que nos encerrábamos incluso cuando no teníamos un brote mayor, ¿no? O sea, fuimos de los pioneros. Y lo que yo vi en la mayor parte de las organizaciones es que rápidamente se amoldaron a esa decisión. El modo contingencia y cómo poner a trabajar en remoto a roles críticos ya lo tenían conocido, ¿no?
y unas más, otras menos, comenzaron a encarar el reto de cómo escalar un modelo, pero de un modelo que no les era extraño. En Colombia, en contraste, en muchas organizaciones fue un shock. Y estoy hablando de organizaciones grandes, en las cuales se encontraron como cuando sucede un trance personal muy grave. Primero en modo negación y luego pegando carreras aún 3, 4, 5 semanas de declarado el confinamiento inicial. No estoy hablando de todas, pero estoy hablando de un buen número comparado con lo que veía acá en Venezuela. En contraste, en Colombia hay, no de ahora, sino desde mucho atrás, una cultura del domicilio increíble. En Colombia usted puede pedir hasta un masaje a domicilio. Una costurera que le arregle de último minuto un traje antes de salir y lo pide a domicilio. El que las farmacias enviaran sus entregas a domicilio es algo totalmente común. Acá en Venezuela no. Y como esa diferencia cultural hay muchas, como el hecho de que en Colombia los padres no llevan los niños al colegio, sino que todos van en transporte, mientras que acá la gran mayoría de los papás llevamos a nuestros hijos al colegio. Y es una cosa cultural. Bueno, así se daba esto. Ahora bien, ¿qué pasó en Colombia? Día 1, después de los confinamientos, todo el sistema de domiciliación de que me traigan a casa funcionando, porque eso ya funcionaba hace mucho tiempo. Recuerden, ¿en qué país nació Rappi? ¿No? Aquí en Venezuela, si bien desde hace muchos años ha habido intentos de emprendimiento de desarrollar last milers como Rappi, por ejemplo, tumotorizado.com, por nombrar una, no de las de ahora, sino una muy vieja que pasó el duro fardo de tener que evangelizar un concepto. Rápidamente lo que veo es que aquí en menos de 2 o 3 meses, 3, 4 last milers operando y operando razonablemente bien, ¿no? Además de toda la multiplicación de emprendedores a través de Instagram, incorporando alguna forma rupestre para poder garantizar el delivery. Entonces, con esto quiero ilustrar que es una mezcla de capacidad de adaptación con valores culturales, lo que marcaba la diferencia en un caso versus el otro. Fantástico, Luis. De verdad que tu ejemplo es completamente válido, ¿no? En eso de lo rápido que nos adaptamos a muchas cosas los venezolanos, pero también en la organización que tienen en otro lado. Los domicilios de Colombia, como tú dices, son tan famosos que es un verbo, por decirlo así, de alguna forma. Vamos a pedir un domicilio, vamos a hacer un domicilio de tal cosa y ya la gente está acostumbrada a eso, hasta del abasto que está en la esquina o el pequeño supermercado, ¿no? Y esto me lleva, al hablar de eso, de las pequeñas empresas, me lleva a la segunda pregunta que hemos recibido un poco. Esta continuidad de operaciones y estos planes de continuidad de negocios y estos conceptos tan elaborados son solamente para las grandes empresas. O de alguna forma las pequeñas y medianas empresas también tienen que estar ahí. No sé si me dan una luz sobre eso, sobre las opiniones de ustedes. María Adela, por favor. Con el micrófono encendido. Ajá. Definitivamente no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con tu necesidad de mantenerte operativo y seguir haciendo negocio y seguir hacia adelante. O sea, tú tienes que tener una empresa operando que siga. Tú decías al principio de esta sesión, Alcide, que el fin último es crear valor. Y seguir operando para crear valor. Definitivamente, cualquier empresa que se plantee eso, independientemente de su tamaño, seguir adelante y resolver y reinventarse y crear futuro, necesita, como paso 1, tener un baseline y tener una plataforma y tener una continuidad operativa garantizada. Porque sobre eso vamos a innovar, sobre eso vamos a transformar, sobre eso nos vamos a reinventar, pero tú no puedes reinventar algo que no es estable, que no está garantizado. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver definitivamente con la postura
de la empresa frente a sus retos de negocio y frente a su visión de futuro, no con el tamaño, ni con el sector tampoco. Luis, por favor, si tienes algo que añadir a esto. Definitivamente coincido totalmente con María Adela. El poder planificar la continuidad operativa y organizacional es responsabilidad y es algo que debería estar en la ocupación a todo nivel, desde el pequeño, el mediano al más grande. Lo que enfrentarán son niveles de complejidad y de tamaño diferentes, pero el requerimiento es el mismo. Y tiene a las primeras una justificación de supervivencia inmediata. Y luego tienes una justificación mayor, que es la supervivencia en el largo plazo. Y nada, es un concepto totalmente escalable. De hecho, cuando les hablaba de resiliencia, incluso se acuñó en español, la RAE trajo el término después de que muchos lo usaban en inglés y venía de los libros de autoayuda. El primer nivel de resilience es personal, ¿no? Personal y familiar. Y acá en Venezuela lo vemos cuando un condominio decide apostar y tener una planta eléctrica en su edificio, o un pozo de agua, ¿no? O tomar las previsiones asociadas a seguridad física, porque la seguridad forma parte de la resiliencia organizacional. Entonces, a un negocio de mediano tamaño, quizás debe interesarse aún más que uno de grande, porque en ese mediano puede estar teniendo en sus manos el crecimiento en el medio de una contingencia, si se ha preparado adecuadamente para ello. Y además la capacidad de pulmón financiero, por decirlo de alguna forma, de una empresa grande le puede permitir a veces ser más lenta que en una empresa pequeña que depende mucho de los ingresos diarios, ¿verdad? Eso es otra cosa, otro factor a considerar. Edgar, por favor, si prendes tu micrófono y nos dices la siguiente pregunta. Eres todo un director de orquesta. Mira, sí, tenemos varias preguntas. Vamos a estar haciéndolas poco a poco porque son bastantes. La capacidad de adaptación podría estar jugando en contra de los mismos venezolanos. No sé. ¿Alguno de los dos? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo creo que la capacidad de adaptación es necesaria en cualquier entorno para seguir adelante. Y si esa es una práctica y si lo desarrollas y si lo aplicas, bueno, qué bueno, tanto en lo personal como en lo empresarial. Se trata de eso. Se trata de no quedarte parado, se trata de no ver hacia atrás, ver hacia adelante, y para eso tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias y seguir adelante. Tú sabes a mí me gusta. oyendo hablar, Edgar, oyendo hablar un poquito también a Luis, este tipo, cuando tenemos este tipo de discusiones, muchas veces eso que ustedes preguntaban si aplica para la empresa pequeña, para la mediana y para la grande. Y a veces pareciera que son conceptos que solamente, igual que transformación digital, aplican para las grandes organizaciones. Y la verdad es que en el fondo terminan siendo procesos bastante intuitivos del liderazgo de las organizaciones. Y cuando las organizaciones están claras de cuál es su propósito y entienden claramente que tienen que seguir adelante y adaptarse a los cambios para seguir logrando sus resultados, en el fondo están declarando un proceso de transformación. Claro. Y igualito pasa con estas cosas. Entonces, esto tiene mucho que ver con la postura y con la visión y con el propósito de las organizaciones en términos de su compromiso de futuro. A mí me gusta esa respuesta tuya porque suena así a keep walking, y eso me trae a la mente un hombre caminando así con un bastón y un sombrero. A mí me gusta esa respuesta tuya. Mira, tenemos otra pregunta, Edgar. Tenemos alguien que plantea cómo lograr balance en la búsqueda de eficiencia, que es algo mandatorio, y la continuidad, la innovación y la calidad.
Yo antes de darle la palabra a Luis para que conteste esta, me voy a atrever a dar otra cita que nos hicieron llegar. Esta es de Bobby Garrett y dice que hagas de la continuidad de negocios tus negocios normales y que lo pongas de alguna forma dentro de todo tu proceso de gerencia para que cada vez que tomes decisiones esté previsto la continuidad de negocio, en lugar de convertirlo en una especie de checkmark que hay que llenar al final e intentar buscar cómo resolverlo. Entonces, yo creo que Luis nos puede hablar un poco sobre eso. ¿Se puede de verdad meter la continuidad de negocios como parte del proceso de la gerencia cotidiana, diaria, Luis? Se tiene y siempre se ha tenido. Lo que sucede de ahora en adelante, y lo puse en una de mis predicciones, es de que hay mejor conciencia en los niveles directivos y van a comenzarla a demandar más. Aquí he hecho mano a mi vida pasada de consultor y cuando uno rediseña un proceso, normalmente busca, y aquí un pedacito de teoría, recuerden que yo también doy clase, pero no hay nada más práctico que a good piece of theory, ¿no? Una buena teoría, que es un proceso cuando es rediseñado sigue un objetivo de generación de ingresos, de eficiencia o de mitigación de riesgo. Históricamente, cuando se ha hecho una reflexión económica, se ha pensado, bueno, y con esta nueva versión del proceso vamos a vender más, o cuánto nos vamos a ahorrar. Y esa última pregunta de qué riesgos vamos a controlar, bueno, nos olvidamos de ella, ¿no? Y lo cierto es que ese es un objetivo de diseño y de buen diseño, el que el proceso sea resilient, o sea, a cuántos modos de contingencia puede tolerar. Es decir, este proceso tiene un modo de operaciones protegidas, como cuando a uno no le arranca el sistema y Windows dice, bueno, yo arranco y tengo algunas operaciones, ¿no? O no. Extrapolado al proceso completo, con su componente tecnológico de gente y de actividades. Entonces, es un atributo. Ahora, el perfecto normalmente no existe o es muy costoso. Es decir, yo puedo elaborar una versión de proceso que sea la super blindada, o sea, a todos los posibles catástrofes que pueden suceder, a todas las posibles eventualidades o amenazas que pueden suceder y que en la práctica tienen una probabilidad de ocurrencia muy baja y que me hacen muy, muy costoso y pueden degradar el valor que se obtiene de ese proceso. Es decir, mejoro riesgos, pero degrado el valor y entonces no voy a conseguir mi objetivo de generación de ingresos o lo voy a hacer muy costoso. Entonces, siempre en la reingeniería del proceso se juegan con los tres objetivos. Lo que va a suceder de ahora en adelante es de que ese objetivo de mitigación y preparación ante riesgo que muchas veces se olvidaba o se menospreciaba, ahora va a estar más presente. Y tenemos que tomar decisiones de compromiso, de trade-off, en el que decimos, oye, ¿hasta dónde voy a llegar yo en mi prevención, en mi anticipación a esas situaciones y si tiene sentido económico? Gracias, Luis. Nos quedan, creo que 3 minutos, ¿verdad, Edgar? Lo que usted diga, Amo Blanco. Creo que nos quedan 3 minutos, así que les voy a pedir a cada uno un cierre en 1 minuto. Si tienen que hacer un consejo a una empresa para que garantice la continuidad de sus operaciones, ¿cuáles son los 2 o 3 principales puntos que ustedes les dirían? María Adela, por favor. Con el micrófono abierto. Gracias. La verdad es que el uso de la tecnología es una cosa seria. Mira, no sé si me permites que comparta algo para cerrar y expresar concretamente lo que me estás diciendo. ¿Será posible? Sí, claro, somos el único obstáculo entre el almuerzo de las 80 y algo de personas que tenemos acá y el almuerzo, pero a partir de eso no hay ningún problema. Lo hacemos muy rápido. Solamente quería cerrar mostrándote un poquito esto, ¿no? Y diciendo un poco en la perspectiva que hablabas ahorita, Luis, de tener todos los objetivos juntos. Desde el punto de vista de habilitación tecnológica,
tener todos los objetivos juntos, toda la perspectiva de negocio juntos se parece a un modelo de habilitación como este. Se parece a que lo primero que tú te vas a ocupar definitivamente es de la continuidad operativa, de tu infraestructura de TI y de telecom, llámalo, te vas a mover a un sitio 24/7 seguro bajo modelos de colocation o vas a migrar a la nube, vas a hacer una revisión importante de tus niveles de acceso para poder utilizar esa data y poder utilizar de manera eficiente esas aplicaciones. Es decir, vas a hacer más efectivo tu negocio, vas a hacer más eficiente la capacidad de respuesta y a partir de esa capacidad de respuesta más eficiente, pues vas a ir generando agilidad, transformación, nuevos negocios, etcétera, etcétera. Entonces, un poco ese marco que diste, Luis, desde un poco desde una perspectiva más amplia de la empresa, se expresa exactamente igual desde el punto de vista de la habilitación tecnológica y un poco lo que trataba de reflejar en la conversación que tenía era que en este caso el gran reto está en que esa base de esa pirámide sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resiliente para estar en sintonía con lo que hemos hablado, lo suficientemente segura para poder soportar todos los retos y toda la construcción de valor a partir de allí. Así es que esa es un poco la visión y la experiencia práctica de lo que nosotros estamos viendo aquí en Lycos. Luis, por favor. Bueno, yo lo ato a la cita de Séneca que mostraba en la última lámina de mi presentación, es decir, con toda esta situación de pandemia, muchos líderes de tecnología han reclamado poder del hecho de que han sido los superhéroes que han salvado la operación, ¿no? Rápidamente adaptando la plataforma y los servicios a ese nuevo modo de llevar el negocio. Ahora hay que recordar que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades y visibilidad. Y quiere decir que desde ese estamento más alto también se puede caer más fuerte, ¿no? Hay mucha mayor dependencia del negocio en su plataforma tecnológica y eso es una responsabilidad primaria y profesional para todos los líderes de tecnología. Estamos llamados a hacer un correcto balance entre preparación, mitigación de riesgo, entrega de valor y eficiencia para definitivamente, tomando en cuenta las tres variables, cumplir la responsabilidad que nos piden nuestras organizaciones, ¿no? Nuestras organizaciones, en la medida que nuestras organizaciones funcionan, también funcionará, será nuestro pedacito al funcionamiento de la sociedad. Ahí yo quisiera, Alcides, si me permites, antes de cerrar, una reflexión que ha compartido con nosotros Jorge Ponce y que me parece muy oportuna. Dice, me he conseguido con empresas que tienen en papel un BCP espectacular. Fue implementado hace 5 años, pero nunca tomaron en cuenta el probarlo año a año para actualizarlo. Llegó la pandemia y con ellos se dieron cuenta que no se adecua para ser activado en teletrabajo y tocó pasar horas de gran incertidumbre para poder seguir operando. Yo creo que es una reflexión importante en este momento para muchas de las empresas que pueden tener un business plan, un business recovery plan para seguir las operaciones, pero si no lo actualizas, si no lo mantienes al día, si no haces unos tests, yo creo que más vale que no lo hagas. Pues. Por ahí dicen que un plan sin comprobar sigue siendo simplemente una estrategia, la cual no ha sido comprobada. Así que con esto llegamos al final de esta primera edición del segundo año de Día D. Espero que hayamos cumplido con las expectativas de quienes nos están viendo. Agradecemos a Elizabeth Rama, que nos dice que le parece que ha sido excelente y que estos encuentros le parece que son una especie de clase magistral donde aprendemos y actualizamos y detectamos oportunidades. Y esa es la intención, Elizabeth, y esa es la intención a todos los que nos están escuchando,
a Alexis Mora, que también nos felicita, y a las más de 100 personas que nos estuvieron viendo en algún momento a lo largo de esto, tanto por YouTube como aquí y después. Recuérdense, vamos a tener el video en diferido después, lo colocamos y lo colgamos en YouTube para que puedan disfrutar de esto en caso de que se lo hayan perdido o se lo puedan recomendar a algunos amigos en caso de que hayan visto algún material de gran interés acá que quieran ustedes recomendarlo. Edgar, nos vamos entonces. Pero bueno, mira, no vamos, ya para ti es tarde, ya para ti es muy tarde, para nosotros apenas llega al mediodía, todavía no son las 12, pero sí quiero dar las gracias por el apoyo que tenemos. De verdad que el nivel que estamos teniendo en estos días es fantástico, y no solo por los panelistas que estamos teniendo, sino por la audiencia que estamos teniendo también en cada una de las sesiones. Lo esperamos para el próximo viene después de Semana Santa, porque nosotros somos muy fervientes, fieles, y entonces no podemos hacer algo en Semana Santa. Además, tenemos que descansar también, ¿verdad? Sin embargo, tenemos nuestra promoción en morado y todo para ir de acuerdo al Nazareno, ¿verdad? Así que... Exactamente, yo creo que pongan la promoción para entonces darle plomo. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, María Adela. Les agradecemos enormemente su participación, que ha sido todo un honor, todo un lujo. La orden. Gracias. Saludo para ustedes. Muchísimas gracias.